¿Qué te parece, Cuco? Muy bien, ¿no? ¿Conocías esto tú? Este Bueno, folclore. pues de verlo por la tele con ambas y contigo. Ah, Les Rusieres. ¿Tú performance de eso de pandereta y eso nada, eh? Nada, nada. Lo mío ciberaldeano todo. Ciberaldeano. Sí. Toda esta gente joven que vuelve de las ciudades a las aldeas y tiene un ordenador. Hay aldeas empezaron los gallegos a llamar bravú, ¿no? Que en los años 70, llegando a los 80, pues había hórreos donde había gente debajo tocando una guitarra eléctrica, ¿no? Y componiendo música punk, ¿no? Y bueno, eso existe, ¿no? Y existió y cada vez más, pues, hay una generación ahora de jóvenes que va al campo, pero llevan sus ordenadores, sus teléfonos móviles, y yo un poco los llamo ellos ciberaldeanos, ¿no? ¿Y a Laura conocíasla? Laura está metida en todos los follones de esto, del folclore. ¿De vista? El ventolín, las panderetas de Vitoria. ¿Y cómo acabes aquí? Circunstancias de la vida. Dando clase, empecé a dar todos estos moces. ¿Haz cuánto? Y bueno, empezamos ya ahora, ¿qué? 10 años. 10 años, sí. Llevamos dando clases aquí, bueno, en La Viana, estuvimos en varios sitios, pero bueno, ahora mismo estamos dándolas en La Viana. Josefina, ¿tú tocaste la pandereta, el pandero toda la vida o tocabas en tu casa? No, que va, tocaba mi madre, que vivía en Mardana, en un pueblín de La Viana, sí. Y bailaba con la pandereta. Y ella ya era guajina y aprendió con los mayores y después ya lo tocaba ella. No soy a igualarla ni queriendo. Sara, ¿tú empezaste por afición o...? Sí, por afición y porque, bueno, mi madre en su época era también panderetera del grupo y entonces debemos de llevarlo en los genes. ¿A que tenéis todos las raíces de pandereteres? Sí, el tema de las pandereteras normalmente es generacional, ¿no? Siempre de madres va a hijas, pero hay como también una época ahí en la que como que se deja de tocar así, entonces ahora la gente es como que retoma un poco esa costumbre de la pandereta y a mucha gente le llama la atención, bien porque tocaba su madre, bien porque siguió tocando con ella, y entonces, bueno, vamos a clases y seguimos esa tradición que yo creo que ahora mismo está en auge. Cristina, ¿el nombre de Les Rusieres? Hombre. ¿De dónde lo sacasteis? ¿A quién se le ocurrió? A mí. Ah, a ti. A mí, pero bueno, vínome hecho, porque Laura llegó a clase, la primer clase, y la primera página que traía, aparte de una canción rastreada entera, que bueno, casi nos da mal a todos cuando la vimos, traíamos las partes de la pandereta. Y entonces puso, no sé, ya el pelleyu, el arco y Les Rusieres. Dije yo, mejor ni tampoco, pues está huevo puesto, Les Rusieres. Y ahí quedó. Un nombre comercial que también tenga que ver con el... Bueno, lo menos que buscamos y es comercial, y es casi espiritual esto. Cuco. Sí. Tanta performance, tanto pensar, tanta agilidad mental, tanto incidir en las cosas, a veces hasta polémica, ¿eh? Sí, sí. Pero mírate una cosa, mira a ver si pruebes una performance con esta pandereta. Tú te pongas nerviosa. Es difícil, ¿eh? No te ¿Podrías improvisar una? Sí. A ver. Yo te pego mucho miedo. Dale. No te pego miedo. Tiembles. ¿Cómo tiemblo? Queríamos ir a ver el taller tuyo. Venga, vamos para Aquí allá. encontramos allí. Mientras tanto, ¿quedáis tocando otra, Laura? Venga, tocamos una con el pandero.